Primero a Dios y luego a todos ustedes. Todos somos diferentes. Yo vengo de una cultura caribeña donde uno lo que hace es vocear mucho. Y le voy a decir con franqueza, a mí me gusta vocear. Yo veo los predicadores grandes, los grandes predicadores que pueden decir cosas poderosas con una calma, no sé, a mí no me sale. A mí me gusta vivir, cuando algo es bueno, decirlo con gusto. Así que le doy gracias por haberme aguantado por esta semana, por haber estado aquí. Hay dos cosas que quiero, tres en especial, que quiero antes de entrar al tema de esta mañana, tocar brevemente. La primera es, quiero decirte, quizás no me conoces tanto, algunos de ustedes no, quizás la primera vez que me ven predicar hoy, o quizás el sábado pasado, o quizás algún día de la semana. Para mí, estar frente a un púlpito, frente a una parte de la iglesia de Dios, significa demasiado. Yo no juego con eso. Para mí, yo no puedo venir a hablarte cositas bonitas para que se acomoden a lo que tú viniste a escuchar. Yo creo que este es un lugar donde yo ahora tengo el privilegio de ocupar el lugar de Dios. Y Dios a través de mí espera dar palabra de vida. Gloria a Dios. Amén. Yo no vengo aquí a decirte lo que tú quisiste escuchar. Quizá hay dificultades que tú tienes y Dios está velando por ti. Amén. Pero tus dificultades no son prioritarias frente a tu necesidad mayor, que es salvación. Amén. Si sales de aquí como viniste enfermo, si sales de aquí como viniste sin el pago de la renta, si sales de aquí como viniste con problemas familiares, pero sales salvado, Dios cumplió su misión. Dios cumplió su misión. Él va a resolver lo otro, despreocúpate, Él va a resolver. Pero aún si no resuelve, cumplió su misión si logra salvarte. Y yo estoy aquí para dejarme usar como instrumento para traer a ti un recuerdo de salvación. Segunda cosa quiero decirte es algo que decíamos en esta semana. Querido hermano, Marta y María, dos mujeres que amaban a Jesús. Y cuando Jesús estuvo en la casa de Marta y de María y de Lázaro, aquel día que María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando, como decíamos, quizás comiendo boca, alguien diría, prestando atención en lo que no tenía que estar metida porque era mujer, y María afanada en las cosas que eran como, eran buenas. María estaba haciendo cosas buenas y llamó, le dice, maestro, dile a María que venga a ayudarme a hacer cosas ¿qué? Cosas buenas. Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada estás haciendo cosas ¿qué? Buenas. Sin embargo, María tomó ¿qué? La mejor parte, y esa no le será quitada. Quiero decirte que la buena puede serte quitada, la mejor no. Amén. Si no viniste una noche en esta semana por una razón que pudo haberse puesto a un lado, quiero decirte, perdiste la mejor parte. Si tú no viniste porque estabas enfermo, no es culpa tuya en cierta forma, pero debo decirte la verdad, perdiste la mejor parte. No puedo venir a decirte cosas bonitas. Pregúntate a ti, si estabas enfermo en la casa, ¿por qué no te tiraste de rodillas a orar y ayunar para que el Señor mejore tu salud y tú pudieses haber venido? Si no pudiste venir, por la razón que sea, tú has perdido la mejor parte de esta semana. Podrás recuperar otras mejores partes, no esta. El tiempo no se redime ni aquí ni en el universo. Y ya tú perdiste una semana, o 3 días, o 4 días, o un día. Quiero decirte, perdiste una mejor parte. Debes entender que de aquí en adelante no puede haber una mejor parte que tú pierdas. No puede haber. Si tienes un trabajo, ahora lo que debes decir es, Señor, y sé porque tengo algunos amigos que están presentes hoy, gente buena que quiero mucho, que tienen la dificultad de trabajo nocturno, trabajo tarde. Sin embargo, quiero decirte
El Señor desea que cuando este tipo de eventos se celebran, tú estés aquí. Y tú lo sabes. Ahora, ponte a orar, porque el Señor quiere darte un trabajo donde no trabajes de noche. Amén. Para que tú puedas estar día tras día cuando haya este tipo de eventos. Que no son buenos, son ¿qué? La mejor parte. Si no viniste esa semana, has perdido la mejor parte. Hoy hay otra mejor parte. Y esta, tú estás aquí, no la vas a perder. Y esta te va a bendecir. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 17. Allí hay una historia que algunas cosas las voy a parafrasear para que sea más cómoda. Aprovechemos un poco más el tiempo. Libro de Hechos, capítulo 17. El apóstol Pablo se encuentra en Atenas. Atenas es la capital de aquel país muy conocido de Grecia. Y recuérdate que esta semana estuvimos hablando de Grecia como aquella parte de la estatua que era de ¿qué metal? De bronce. También aquella bestia que era como apariencia de leopardo, 4 cabezas y 4 alas. Y también hablamos de Grecia como aquel macho cabrío que tiene un cuerno entre los ojos y que el cuerno fue quebrado y se salieron de él 4 cuernos. Eso es Grecia. En ese contexto quiero mencionarte un evento que sucede con Pablo en Atenas. Atenas, la capital de Grecia. En Atenas Pablo se encuentra y mientras va caminando se da cuenta que hay un templo para un sinnúmero de dioses. Hay un templo para el dios un templo para aquel dios, uno para Apolo, uno para Hera, un templo para cada dios, un altar para cada dios. Y él encuentra curiosamente que hay también un altar para el Dios desconocido. ¿Para quién? Para el Dios desconocido. Así que Pablo se sorprende, dice, bueno, pero voy a utilizar esto como una forma de entrarle a esta gente. Como hablan del Dios desconocido, yo puedo introducir a mi Dios porque ya ellos me dieron el espacio. Así que lo habían invitado porque había estado hablando al Areópago. En el Areópago venían las personas que tenían ideas nuevas, los filósofos, a hablar, a dialogar, a presentar sus ideas ante el público. Y se llenaba de gente. Así que Pablo, estando allí, empieza a hablarles a ellos. Y quiero que vayan conmigo al versículo 23. Dice, capítulo 17, versículo 23. Dice allí, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción que dice ¿cómo? Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él ¿qué? Y nos ¿qué? Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo ¿qué? Somos. Pablo le está diciendo a los griegos, ¿saben? Ustedes tienen dioses para cada cosa. Tienes un Dios de la cosecha cuando tienes una plantación. Tienes un Dios que cuida a los animales cuando tienes una granja. Tienes un Dios al cual le oras cuando estás enamorado para que te consiga una mujer. Tienes un Dios al cual le oras cuando estás enfermo. Un Dios que oras cuando necesitas ganar un puesto político. Tienes un Dios para todo. ¿Un Dios para qué? Para todo. Y Pablo ahora te dice, sin embargo, aunque tus dioses responden a tus necesidades, aunque tú buscas a los dioses porque llenan un vacío en ti, quiero decirte que hay un vacío que tú desconoces y por eso tienes el altar al Dios desconocido. Tienes una necesidad que tú mismo no sabes que tienes.
Una necesidad que tú no puedes buscar saciar porque todavía ni siquiera sabes que está en ti. La necesidad es una necesidad existencial. Es una necesidad no de vivir, no de moverte, sino una necesidad de ser. ¿Una necesidad de qué? De ser. Y Pablo dice, esa necesidad que tú tienes, yo vengo a decirte quién te la puede saciar. El Dios desconocido quiere trabajar con tu ser, no solamente con tus necesidades. Eso es pasajero. No solamente con tus problemas, eso es circunstancial. Es con tu identidad, es con tu ser que Dios quiere trabajar, porque si no tienes ser, no tienes nada. No tienes nada. Quiero con esto decirte, si has venido en esta mañana buscando sanidad, quizás te has equivocado de lugar. Si has venido en esta mañana buscando, esperando que el Señor te pague la renta porque viniste el sábado y cumpliste, te has equivocado de Dios. Si has venido hoy buscando que el Señor te ayude a que tu familia se una y viniste como, oye, vengo, el Señor me ayuda a que se una mi familia, tu Dios quizás no es el Dios del ser, sino el Dios de la necesidad. Y tú no eres diferente a los griegos, que tenían un Dios para cada necesidad. Piensa ahora en tu vida, cuando hiciste el compromiso con Dios y al venir aquí, ¿viniste para acá porque tienes un problema o viniste para acá porque hay una necesidad que tú ni siquiera sabes que tienes, pero deseas que el Dios desconocido la llene? Yo no puedo pararme aquí a venirte a hablar bonito de que Dios te ama solamente. Él te ama, pero Él necesita que tú comprendas que tienes una necesidad que tú mismo todavía no has sabido que está ahí. Decía Donald Rumsfeld, el pasado secretario de Estado de Defensa en la administración Bush, decía, hay cosas que sabemos que sabemos. Hay cosas que sabemos que no sabemos. Y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Esa es la que Dios quiere llenar. La que tú ni siquiera sabes que necesitas. Dios te ha traído en esta mañana, que se convertirá dentro de poco en tarde, a llenar tu vacío existencial. Amén. Despreocúpate del problema, déjalo a un lado ahora. Yo voy a orar para que el Señor limpie tu mente en este momento y que sea su poder que nos dirija al ir en su palabra. Amén. Dios eterno, gracias. Porque una vez más nos traes a tu casa de oración. Amén. Y qué lindo que hemos podido disfrutar en esta semana de no algo bueno, la mejor parte. Amén. Pero ha habido algunos de nuestros hermanos que por razones ajenas a su voluntad no han podido estar con nosotros. Ayúdales a que ellos puedan de aquí en adelante nunca perder una mejor parte. Amén. Tú eres un Dios de amor, les ama, ellos te aman inmensamente también. Ayuda a que cada miembro de esta iglesia pueda entender. El venir a la iglesia no es para venir a buscar sanidad. El venir a la iglesia no es para venir a buscar solución a problemas efímeros. El venir a la iglesia es el reconocimiento de que hay una necesidad que ni siquiera nosotros sabemos que está allí. Y venimos a pedirte, a rogarte que la muestres. Y no solamente que la muestres, sino que también tú la sacies. En el nombre de Jesús, abrimos tu palabra. Amén. Suplicamos que ella more en nosotros. Amén. 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 Capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Perdón, 14. Capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Hemos revisado algunas cosas. Sabes que no hemos trabajado con todos los datos. Más que todo he querido aprovechar algo de tiempo y irme a algunos elementos, puntos que quizás no tocamos con mucha frecuencia. Anoche hablábamos de el Apocalipsis capítulo 13. Y en Apocalipsis capítulo 13 se ve a la bestia allí. Y vemos que la bestia de Apocalipsis 13 hace lo que hace el cuerno pequeño en Daniel 2, y en Daniel 7 y Daniel 8. Y viendo aquel cuerno pequeño, podemos ver que esta bestia de Daniel 13 también cumple esas condiciones, de manera que debe ser el mismo poder. Así que si el cuerno pequeño representaba al poder papal que comenzaba su hegemonía en el 538 de nuestra era,
Por lo tanto, la bestia que se habla en Apocalipsis 13, en esencia, aquella primera bestia, tiene que ser ejemplo de ese mismo poder. Y vimos lo que hacía. Hablaba grandes cosas. Tenía un nombre en su frente el dragón allí. Y dice que hablaba grandes cosas, blasfemia. Y dice que hacía dos cosas en especial. O tres. Una, que hablaba blasfemias ¿contra qué? Contra el nombre de Dios, el nombre del Altísimo. Segundo, que hacía daño ¿a qué? A su tabernáculo. Hablaba cosas contra su tabernáculo. Y también vimos, recordamos, que perseguía a los santos del Altísimo. Y no solamente los perseguía, se le dio un tiempo para que hiciera con ellos, los venciera. Los venciera. Te dije ayer que cuando analizamos Apocalipsis 13, vemos una referencia a un daño que se trata de hacer a algo en el santuario. Y te dije que hay dos muebles en el santuario, o mejor dicho, antes de la presencia de Dios, antes del arca del pacto. El arca del pacto, todo el proceso de salvación comienza con un mueble y todo el proceso termina con otro mueble, antes de la gloria. El proceso tiene dos muebles y son dos ¿qué? Altares. El primer altar, ¿de qué estaba hecho? Madera de acacia cubierto de bronce. Y el bronce simbolizaba ¿qué? Significaba juicio. Por eso cuando Cristo muere, el simbolismo es de que el sacrificio del Cordero es el juicio de Dios sobre el pecado. Y Cristo muere en el altar allí de bronce, simbólicamente diciendo Dios le ha puesto término al pecado, cubriéndolo o pagando Cristo allí en el juicio. Pero luego vemos que el último altar es de acacia cubierto ¿de qué? Que simboliza allí el altar del incienso, la intercesión de Cristo por nuestros pecados. Él lleva la adoración de su iglesia ante la presencia de Dios. Pero nos dimos cuenta que así como a Coré, Datán y Abirán se levantaron para quitar a Aarón, que representaba a Jesús, y ponerse ellos el cuerno pequeño, la bestia de Apocalipsis 13 también quitó a Jesús y se puso él. El poder papal se puso como el sacerdote intermediario entre Dios y los hombres. Y al hacer eso, incurrió en el mismo riesgo, en el mismo pecado de Coré, Datán y Abirán. Y así como cuando estaba el altar de bronce y el altar de oro, cuando trajeron sus incensarios, vimos el número 16, que Dios los quemó con fuego desde el cielo. Y le dijo a Eleazar, toma los incensarios que son santificados de bronce, fúndelos y cúbreme el altar de oro con placas de bronce. Y te decía, el altar de oro sigue siendo de oro, pero ahora está cubierto de bronce. Para el cuerno pequeño que se ha atrevido a quitar a Cristo de su ministerio sumo sacerdotal, hay algo claro. Viene el día en que lo que fue puesto para la intercesión del mundo, para ti se ha convertido, o tú lo has convertido ¿en qué? En juicio.